Bueno, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas, este programa que hacemos junto a mis compañeros Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás, Guille? Hola, ¿qué tal? Marcelo Marienhoff. ¿Cómo andás, Marce? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Y Jorge Vigo. ¿Cómo andás, Jorge? Bien, buenas tardes para todos. Bueno, hemos decidido, después de muchos capítulos especiales, volver a lo nuestro, volver a contar batallas del pasado. Hemos de decir que, como todos nos copian porque somos vanguardia, nosotros empezamos a contar batallas, Putin se pone a hacer batalla, Alberto se pone a hacer batallas, o sea, nos quieren invisibilizar de alguna manera, dense cuenta que esto es lo que está pasando. Bueno, no sabemos qué va a pasar en Ucrania, no sabemos qué va a pasar contra la inflación, tenemos... Bueno, esa sí sabemos. Bueno. Sí. Sí, sabemos. No sé, bueno, dejale pasar un fin de semana antes de capitular. Sí. Antes de sacar. Yo la bandera blanca ya la tengo. Bueno, en fin. Por las dudas. Pero vamos a contar la batalla de Alesia. Está así, una cosita más o menos. Una batallita modesta, de poca producción. Guille, ¿le metés la introducción? Sí, cómo no. Vamos a ver Alesia, una batalla del 52 a.C., con un pibe, digamos, de inteligencia algo superior a lo que estas playas muestran, ¿no? Un tipo llamado Julio César, ¿no? Pero lo interesante de esta batalla es que voy a hacerme referencia en un pensador contemporáneo que es Batman, cuando dice, no siempre se esconde detrás de un antifaz un delincuente, ¿no? Así una cuestión por el estilo, decía. Y acá lo que vamos a ver es un cerco romano que más que cerco se convierte en una trampa para buscar una batalla decisiva. Es una cosa extraña, sobre todo me parece aplicable a algunas miradas, ¿no es cierto?, que están ocurriendo ahora todos hablando sobre batallas y el cerco a una ciudad y todas esas cuestiones. Me parece que hay muchas enseñanzas interesantes de Alesia. Bueno, pasamos a Jorge y cuando vos digas, ahí largamos. Vamos al escenario de la campaña. ¿Cómo no, señor? ¿Pasa la 1? Es la placa siguiente, sí. Los que están viendo la placa van a ver que la primera parte de la conquista de las Galias es una campaña en forma de espiral alrededor de Francia. Sí, perdón, ¿no? Francia siempre dando problemas, Jorge, ¿no? Digo, ¿por qué esta campaña no se dio en otro lado? No se trata de dar problemas, es que somos demasiado importantes. Bueno. Claro. No, digo, tipos primitivos importantes también, ¿no? Pero en fin, dale. Bueno, lo por lo menos en esa época. ¿no? Claro, lo teníamos Asterix. Imagínate. Y Obelix, por supuesto. Un ídolo, Obelix, sí. Y la pócima. Exactamente. Bueno, es decir, esta campaña es una campaña, la repito, simpática para ver en un mapa, pero es una campaña muy prolijamente y muy bien hecha, porque lo que hace César en esta primera parte es ir tomando y asegurando tribu por tribu, porque la campaña de las Galias no es solamente una campaña que se gana por las batallas, sino que se asegura políticamente con los acuerdos entre las tribus y Roma. Y eso es estrategia, utilizar la fuerza militar como una herramienta de la política, no destruir por destruir. Exactamente. Y cierto es que, bien, no siempre los acuerdos se fueron cumpliendo, y cuando entremos más en Alesia vamos a ver, pero hubo una gran constancia en batallar y acordar para poder pacificar Galia, que fue el resultado final. Ahora, ¿qué sucede? Avanzada esta campaña, hacia el año 54, creo que está en la siguiente, no, o esta es lo mismo. A ver si querés. No, quedémonos con esta porque pasa para complicar. En el año 54, lo que hace César para expandir esto es cruzar a Britania, es decir, a lo que hoy es Inglaterra, y hacer una campaña allí.
Sentí como le tocas el corazón a Guille. Acá tenemos... No, pero esto Bueno. Estos británicos que estaban ahí en las islas eran los salvajones. Necesitaban que llegara César, eso estoy un totalmente de correctivo. acuerdo. Y también estoy de acuerdo con otro francés, el pibe Guillermo, o un tocayo mío. Claro, Un usted es conquistador. No, Guillermo. soy un tipo flexible, viejo. La campaña en Bretaña no es mala, tampoco es muy extraordinaria, pero ponen un pie los romanos ahí, eso dará lugar a que siglos después se termine de integrar. Pero ¿qué sucede? Esta campaña del año 54 a.C. levanta, ante la ausencia de César en la Galia, a algunos jefes de tribu que hacen esta composición. César no está, las guarniciones que han dejado están muy separadas unas de otras, entonces vamos a hacer una campaña. La campaña se hace en el noroeste de Francia y empieza con un éxito. Atacan una posición que se llama Aduatuca, y que la verdad que esto es importante, me parece, porque hay que ver con quién están peleando. ¿Qué es lo que hacen los galos, para nombrarlos en general y no tribu por tribu? No pueden tomar el fortín romano, no tienen con qué. Conocen ya algo de prácticas de sitio, pero no tienen con qué. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un ataque fallido y piden una tregua, un parley, como se llamaba. Entonces, chanchullo, digamos. exactamente, salen los dos jefes del contingente romano y este atacante dice que él atacó por la fuerza, porque hay otras tribus que van a venir y los van a atacar y que son muy numerosos y que los van a destruir. Los dos comandantes empiezan a discutir entre ellos si le hacen caso a este y abandonan la posición para unirse con otros, o si se quedan y no le creen y esperan el ataque. Bueno, finalmente gana el que quiere que se vayan. Bueno, abandonan el fuerte a los 6 kilómetros. Este que negoció con ellos y otros los masacran, los liquidan. Pero ¿qué sucede? A pesar de este éxito, el resto de los que están en la confabulación no tienen éxito tratando de atacar otras posiciones que resisten. Y mientras sucede esto, César vuelve. Y cuando vuelve César, tenemos una primera genialidad. Tiene que resolver el problema. Y se tiene que recuperar esa posición perdida, ese fuerte perdido. Pero hay otras posiciones cercadas por los galos. Entonces César reúne lo que tiene, un poco más de una legión, 6.000 y pico de hombres. Entonces se acerca a un fortín cercado por los galos, fortín que resiste pero que no puede hacer más que eso. ¿Y qué hace? Con esos 6.000 hace una posición romana. Para que entendamos, una posición romana es una pequeña fortaleza de tronco de madera, torres, foso, no es una cosa sencilla. Y en este caso lo más No hace un rancherío, no hace un rancherío. No, y lo hace, perdón, y lo hace en 20 días, una cosa así. Sí, lo hace muy rápido, es una cosa muy rápida. Perdón, un punto ahí. Las tropas romanas, cada vez que marchaban, y marchaban una cantidad de kilómetros por día, al detenerse, sí o sí, levantaban una pequeña empalizada en ese campamento. Siempre, siempre. Eso, aunque estuvieran en territorio propio, siempre hacían eso. Eso habla de la profesionalidad que tenían las legiones, comparado con las hordas que enfrentaban en todos lados. Exactamente. Sí, ¿puedo agregar algo así rápidamente? Sí, Marcelo. Que el nivel de exigencia física de las legiones romanas era impresionante, y como decís vos, después de una marcha con todo su equipo encima, hacían estos fuertes temporarios todas las noches. La otra vez leí que en promedio un legionario romano necesitaba 6.000 calorías diarias de ingesta. Vos imaginate, por eso el trabajo de los
forrajadores del Sí. ejército. Sí. Era tan importante en los ejércitos de Roma. Iban arrasando como marabunta todo lo que estaba alrededor. Pibe chorro, pibe chorro. Sí, No, bueno. porque imagínate, vos tenés una legión Con un y les tupper no tenés los que dar, arreglabas. No. les tenés que dar una legión, no sé, 5.000 tipos, ¿no? Sí, Sí, Jorge, Sí, más o 5.000, menos. 6.000 más o Y menos. los animales. Vos Sí, todo. imaginate, con una sola legión, la cantidad de alimento que necesitas todos los días, independientemente de que ellos llevaban el tren de suministros atrás, todos, Sí, pero pero igual. tenían que salir a cazar lo que se pudiera. Bueno, hice ese pequeño paréntesis, seguí, Jorge. Claro, Guillermo. lo interesante que tiene nada más que 6.000. Hace esta fortificación, le repito, con un foso muy importante, y entonces atrae a 60.000 galos que se le vienen encima. Número de César. Y entonces, ¿qué hace? Era medio exagerado el desgraciado Un también. poquito, Igual un poquito. le gustaba el Igual, autobombo. igual, Un igual con poquito. la mitad ya te da. Sí, sí, Ya era un sí. montón. Se asoma a la puerta principal con las legiones y cuando los galos se le vienen encima, entra y cierra la puerta de entrada, la principal. Los galos se tiran sobre la fortificación en la dirección que vienen, por adelante. Ahora, ¿qué pasa? Las fortificaciones romanas tenían 4 entradas. Una al frente, 2 a los costados y una atrás. Cuando toda la masa de los galos se concentra más que en la empalizada, en el foso, porque caen al foso y tienen que trepar para seguir peleando, César agarra 5.000 de los 6.000 que tiene, sale por las puertas laterales y los ataca por la espalda y por los flancos. Y los desbanda. Hay que saber mucho de guerra, mucho del enemigo, y tener un timing de la batalla fabuloso para hacer esto. Esta batalla... Y que no se te asusten los 5.000, que no digan, che, son no, como muchos. Eso es disciplina. Sí, eso es disciplina. No, pero tenés que tener en cuenta, claro, la disciplina, el adiestramiento y la formación. El combate romano de las legiones, de hombre pegado a hombre, vos calculá que esta gente está combatiendo dándose mandobles, o sea, con una espada en la mano, pegándose. ¿Cuánto tiempo aguantás? Un soldado romano en primera línea, creo, Jorge, estaba 10 minutos nomás. Sí, Iban Y después rotando. se iba Sí. rotando con el último y así iban haciendo un círculo en un frente de 6. Los galos, que venían como indios dándose el esfuerzo físico, perdían por cansancio a veces. Sí, Pero sí, eso por bueno, actuar como horda. La claro. gran dificultad de todas estas tropas, digamos, indígenas, me refiero en el sentido de locales, contra un ejército organizado como el de Roma, era ese, su carácter de actuar como una manada, sin una dirección clara, aunque el pibe Vercingetorix era un tipo que le daba la cabeza, Sí, pero sí, no era la pero norma. bueno, exactamente, es el sistema. Acá son 2 sistemas en Exactamente. combate. El sistema de la Exactamente. disciplina, el orden, órdenes bien encuadradas y demás, y el sistema galo que es tiramos todas las flechas y las hachas que tenemos encima del enemigo y nos tiramos encima de ellos a ver qué pasa. Y guarda que La verdad. también en el siglo XIX se dio que ejércitos, lo hablamos en Insalguana, o Sí. no lo hablamos, pero le pasó a los italianos en Adowa, Claro. aún fuerzas que son muy primitivas, te pueden causar una masacre Claro. si vos lo subestimás. Exactamente, si te distraes, te pasan por encima. Tal Que cual. era lo que no le pasaba a César. Y también, perdón, y en algún momento lo hablaremos, creo que lo charlamos alguna vez, de la relación del César con sus tropas, ¿no? Sí. Sí, lo que se llaman los conmilitones. Claro. Cuando los generales romanos se querían congraciar con sus soldados, los llamaban conmilitones, que es como decir camarada, compañero y demás. Y con César, la verdad, se llevaban muy bien porque los protegía mucho.
Piensen ustedes en esto. Cuando un comandante, un general romano, vuelve a Roma después de una campaña y tiene 2, 3, 4 legiones bajo su mando, a esas legiones hay que pagarles. Se les dan premios, se les pagan retiros y demás. Pero eso Tierras. Tierras. Pero eso se obtiene a través de una ley del Senado. Claro. Por cada campaña. Lo que quiere decir que el general que ganó en campaña tiene que venir a hacer campaña política en el Senado para pagarle a sus soldados. Y para hacer esa campaña, los soldados ahora son votantes. Claro. Así que es un circuito muy complejo, no sé si muy complejo, pero donde el soldado pelea, pero a la vez vota por su general para que el general le consiga la ley que le pague. No, tal cual. Pero además, para la genialidad de Roma, ¿no? El soldado tenía un retiro. Es decir, había un sistema administrativo de las fuerzas de las legiones, ¿no es cierto? Digamos, pasaban de un destino a otro. Era muy, se tenía en cuenta su familia. Era extremadamente complejo y moderno para la antigüedad. Es increíble Roma. Y más increíble Roma comparado con el presente primitivo de algunas playas. Familiar lo de la playa. Sí, sí, sí. Bueno, volvamos que tenemos a todos en el foso. Bueno, con esto más o menos equilibra la situación. Entonces, ¿qué pasa? Los que iniciaron la revuelta se repliegan. Se dan cuenta que no pueden chocar contra César directamente. Entonces se les ocurre hacer una guerra de guerrillas, de hostigamiento. Y César sabe que sus soldados no pueden hacer esa guerra, no tienen cómo responderle. Claro. Porque la legión romana funciona en conjunto, no está para eso. Entonces no tiene mejor idea que, como no todas las tribus están en rebelión, llamar a otras, e incluso a los germanos que están del otro lado del Rin, a que vengan a saquear la tierra de la Galia. Es decir, a los guerrilleros locales le trae guerrilleros de afuera. Bueno, le va bien, aunque después va a tener que empujar a los germanos y volver a cruzar el Rin y echarlos, pero con eso restaura la paz. Reordena los asentamientos militares, reordena algunos acuerdos con algunas de las tribus, y eso ya nos lleva al año 53 y 52. ¿Por qué? Paso Porque de... cuando, sí, pasemos a la otra. Porque cuando logra esta pacificación, César decide volver a Roma. Digamos, por cuestiones políticas, para declarar lo que hizo, necesita además refuerzos. De hecho, para esta pacificación tuvo que tomar prestada una legión que era de Pompeyo. ¿Y qué sucede? Cuando llega a Roma, se encuentra con dos problemas. Uno, ha muerto Craso en la batalla de Carrae contra los partos. Claro. Así que el triunvirato que estaba gobernando Roma, Pompeyo, César y Craso que era el más rico, hay uno que se murió, hay que repartir entre dos ahora. Y el otro problema que encuentra es que lo matan a Claudius. Claudius era un candidato a pretor que peleaba contra otro, que no me acuerdo el nombre, que se llama Milo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto da una idea de en qué estado estaba la República en ese momento. Había además elección de cónsules y demás. Tanto Claudius como Milo se encuentran en una esquina de Roma, casualmente, pero acompañados de una banda de fascinerosos con los que hacían campaña. Eso me suena muy del presente, o me equivoco. Sí, me parece que la esquina era ahí por la Matanza. Sí, algunos pibes, viste, que traen para hacer algunas tropelías, viste, sí, en el film, dale. Exactamente. Bueno, se encuentran los dos, se agarran a los golpes y Claudio a Claudio lo asesinan. Lo que, digamos, la República andaba mal, pero hasta ahí. Esto hace que virtualmente se suspenda la elección de los cónsules
se lo nombra a Pompeyo con poderes absolutos, pero Cicerón interviene y le pone un segundo, que se llama Víbulo, y sin que sean los dos cónsules con igual cargo, Pompeyo tiene más poder, Víbulo es como un vedor, un legitimador de Pompeyo. ¿Esto qué trae aparejado? Que cuando llega César hay un gran despelote, pero con la aparición de Pompeyo y un acuerdo entre ellos, la cosa se calma. ¿Por qué es importante que se calme? Porque otra vez en la Galia, ante la ausencia de César, se vuelven a levantar. Porque eran jodidos esto, la verdad que eran, Sí, la verdad que sí. no paraban, sinceramente. Bueno, también reconozcamos que las legiones mano blanda no tenían. No se usaba. Eran rápidos para Acá varios métodos. Que acá yo quiero aclarar algo también de lo que agregar en realidad a lo que dice Jorge, de esto del asesinato de Clodio, que fue muy, digamos, las consecuencias, ¿no? El advenimiento al poder de Pompeyo. Pero este Víbulo, o Vibulus, tenía un odio ancestral contra César desde que eran jóvenes, desde que habían sido los dos de chicos, ya habían estado en una legión. Inclusive Víbulo, cuando decía que César había sido la prostituta del rey ¿cómo se llama? de Bitinia, porque él había estado un tiempo en Bitinia y decía que lo tenía mancebado el rey de Bitinia a Julio César. Bueno, este Víbulo también fue un tipo que promovió en el Senado esta especie de censura que ya estaba creciendo en contra de César, para que volviera de las Galias, y ya lo estaban por procesar. Bueno, pero esto, Jorge, que siga. No, esto tiene que ver ¿por qué? Porque César se va, y cuando se va, se entera de esto que Víbulo está armando, y ese es el motivo por el cual cuando César vuelva, va a volver con las legiones y va a cruzar el Rubicón. Porque si vuelve solo, lo iban a procesar, lo iban a meter preso. Y respecto de lo del rey de Bitinia, había una frase en el ejército romano que era que César era el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. Claro. Mirá, nunca había escuchado. Una cosa. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, la rebelión no es en el noreste de Francia, sino que es en el suroeste. Empieza, digamos, de París hacia el sur. César se va a encontrar con que esa rebelión empieza cerca de Gergovia, donde estaban los arvernos, y empieza con la matanza de una población romana, sobre todo comerciantes, en Connubium, creo que se llamaba, que es Orleán, en la ciudad de Orleán. Los matan a todos. Bueno, esa matanza, César dice una cosa que es muy interesante. Dice que todo lo que pasa en las Galias, en menos de 3 días se sabe en toda la Galia. Tienen manera de conservar el secreto. Así que todo esto se conoce. Esto lleva a que se haga no es un congreso, digamos una reunión de jefes de tribu, nunca van todos, obviamente, y se propone una rebelión. El que se propone para encabezar la rebelión es Vercingetorix, que era hijo de un comandante galo, no recuerdo bien el nombre ahora, que tuvo la mala idea de querer erigirse como rey de los galos, Cetelio se llamaba, y cuando dijo que quería ser rey de los galos lo mataron directamente. Así que, amaban la anarquía los pibes. Exactamente. Cuando Vercingetorix se propone para la rebelión, el tío y otro más lo echan, y Vercingetorix, al estilo romano, reúne una banda de delincuentes, vuelve a Gergovia, a la ciudad, lo echa el tío, renueva el congreso, la convención esta de jefes, y se hace nombrar generalísimo de las tribus de la Galia. Así que
de la matanza de Orleans pasamos a una rebelión organizada y orquestada, con un comandante muy serio, muy armado. César entra o vuelve a la Galia desde Marsella, digamos, para darle una orientación, y va conteniendo algunos de los movimientos de los asociados de Vercingetorix. Y acá lo más interesante es que en los movimientos César va a dejar en el sur una fuerza de contención y va a avanzar hacia el sur de París. Para no complicarlo, la ciudad se llama Grientum, pero no importa. Y desde allí va a cruzar a la zona principal de la rebelión. Va a recuperar un pequeño pueblo, se va a mover más rápido que los galos, eso también es muy interesante. César es muy rápido en estas campañas, mucho más rápido que sus enemigos. Y el primer inconveniente lo van a encontrar en Avaricum, que es una ciudad fortificada. Y en Avaricum sucede algo muy interesante. Me parece que la placa 7 es la más... A ver. No, perdón, a ver. Sí, la 7, la 7. Está. En Avaricum, eso es, en Avaricum hay un contingente galo, obviamente. César cuenta con tropas galas que le son leales, pero que a lo largo de la campaña lo van a dejar y van a volver y demás. Pero lo interesante acá en Avaricum es que César se da cuenta, Avaricum es una ciudad, es un pueblo fortificado, se da cuenta que no puede tomarlo rápidamente. Hace algunos asaltos por el frente, crea algunas torres de sitio y demás. La fuerza de relevo gala no tiene éxito, es decir, apenas tiene algún contacto con el pueblo. Y entonces en un momento los galos deciden, entre los que están en la ciudad y los de poco contacto exterior, retirar a todos los soldados galos de la ciudad y abandonarla, para reforzar el ejército de campaña. Pero los romanos están ahí enfrente. Bueno, cuando las mujeres galas se enteran de esto, la operación se iba a hacer a la medianoche. Bueno, a la medianoche las mujeres galas salen a al borde de las murallas de Avaricum. Las almenas. Sí, empiezan a gritarle a los romanos que los soldados galos se están yendo de la ciudad. Claro, era una Así guachada lo que estaban haciendo. Sí. Claro. Que caiga el patriarcado de una vez. Claro. Parece las troyanas esto, ¿no? Pero bueno, Claro. bueno, con este escándalo no se pueden ir. Continúa el sitio y entonces ahora César lo que hace es, sabiendo que hay un problema moral interno, Sí. claro, lo que hace es discretamente rodear la ciudad y atacarla de noche también. Hay bastantes ataques de noche en toda esta campaña. Al atacarla de noche, ya que estaban todos peleados los matrimonios, son sorprendidos por el ataque, se produce un desastre interno. Es decir, la gente corre a las plazas principales a reunirse para ver si se pueden defender, qué hacer. Los romanos fácilmente, desguarnecidas las murallas, entran, se produce una matanza directamente. Es que por eso las chicas salieron a las murallas, porque sabían que sin los hombres iban a quedar a merced de la tropa romana, es así. Sí. No, y además acá lo grave es que la fuerza exterior tampoco vino a ayudar. No, tal cual. También, viste, cuando uno ve el gráfico el mapa de la ciudad, se nota, ¿no es cierto?, también que las fortificaciones ayudaban a la ciudad, ¿no? Pero también complicaban la ayuda externa, ¿no? Porque todos los cursos de agua, todo eso, el que diseñó esto, en fin, nada. No puso la puerta de salida y ayuda. Sí, claro, viejo, porque vos, en los sitios en esa época y después en la época medieval y hacia adelante, hasta el siglo, qué sé yo, XVII, por ahí, ¿no? Vos tenías que tener, si vos ibas a aguantar un sitio siendo sitiado, digamos, tenías que tener la esperanza de que alguien viniera.
salvo que quisieras convertir en Troya, ¿no? Pero claro. no había forma. No, de ninguna manera. Con esto César se asegura otra pequeña ciudad que se llama Novodium, que es donde él tiene el tesoro, ¿Querés que los vuelva a la bagajes. anterior o alguna No, otra? ¿Salgo de no, Averito? porque no interesa. Lo interesa de Novodium es que cuando él haga ahora la campaña, vamos a ver, la de Gergovia, los galos van a entrar y la van a robar. Así que lo van a dejar sin nada, va a tener que empezar a juntar todo de nuevo. En la siguiente, van a atacar Gergovia. Gergovia es virtualmente, digamos, la capital de los albernos y, digamos, es la capital de la rebelión. Está en una altura muy importante, de unos, yo no recuerdo bien, pero serán unos 300, 400 metros, alargada, y tiene por delante espacio para que se establezca el campo defensivo de los galos, y para los que están viendo el mapa, hacia la izquierda una extensión en otra altura. César va a formar dos campos, unidos por una trinchera de comunicación, es decir, se podían mover sin que los galos lo vieran, y entiende que esto es una campaña dura. Entonces se le ocurre llevar o atraer el ataque hacia la pequeña altura, no directamente a la ciudad, sino a la pequeña altura, para que los galos se concentren allí y tratar de atacar desde el otro lado de la ciudad. Para hacer eso hace algo muy interesante. Mueve una parte de su caballería, pero monta en mulas a todo el personal de bagaje. Así que simula tener una caballería mucho más grande que la que tiene. El Y no lo veían movimiento... los galos estaban más arriba, ¿no? Digo, sí, a ver, eso es interesante lo que decís, Karina, por esto. Lo que nosotros contamos y lo vemos desde acá. Pero visto en el terreno, a casi 1 kilómetro, 800 metros, digamos, de distancia, un movimiento de ese tipo, donde hay caballo de verdad y caballo falso, mula, no es tan fácil de detectar. No, y ves tierra que se mueve, polvo que se levanta, claro, no tenés ellos elementos ópticos. calculaban el número en base a la polvareda también. También, claro. Así que, entonces, claro, van a defender esa posición. Tito quiero decir algo respecto a lo que decía Marcel antes. También los que cocinaban, llevaban los pertrechos, qué sé yo, también tenían doble laburo, Marcel. No sé cuántas calorías necesitaban, pero el tipo terminaba de cocinar, lo subía en una mula para hacer de extra. O sea, claro. No, más vale. Todo el ejército romano peleaba. No, todo el ejército romano peleaba. Sí, no, lo que pasa es que acá, sobre todo en estas batallas, que como decía Marcelo hace un rato, cuerpo a cuerpo, todos están obligados a pelear. Y sí. Porque llega un momento que no te queda más nadie para pelear. Tienen que pelear todos hasta el final. Te interrumpí, Jorge, perdón. No importa, bueno, envía además a Tito Sextino con un grupo de cohortes, que al final César dice que termina siendo 40, pero eso es un número muy exagerado, calculando que cada legión tiene 10 cohortes, 4 legiones de las 6 que tenía César me parece mucho, pero bueno, concentran fuerzas. Ahora, esto era un ataque de distracción. ¿Qué pasó? Como llegaron hasta la posición gala e incluso la penetraron y llegaron hasta la muralla de Gergovia, los soldados romanos se entusiasmaron y siguieron peleando aun cuando las trompetas llamaban a la retirada. Así que el engaño terminó siendo una batalla campal sin ningún resultado e impidiendo que César pudiera dar el golpe principal del otro lado de la ciudad. Claro, bancame un segundito. Para los que no están viendo, digamos, Gergovia está como en una no sé si montaña, pero es alto, digamos. Una colina. Una colina. Tiene como el campamento tiene como una peninsulita más, digamos, y ahí está un pequeño campamento cerquita, como decía Jorge, un pequeño campamento romano, que es el de engaño, y atrás, como a la derecha, al este sería,
tiene el posta a posta, que está más lejos. Exactamente. Cerca, claro, cerca del lago. Y se malcopan los del campamento chiquito. Sí, fracasó todo. Y de ahí, de lo que hablábamos antes, César, después de esto, va a reunir a todos los que estuvieron en el ataque y le va a decir: los felicito por el coraje, pero los repruebo por la disciplina. Así que un poco además una sanción. tuvo una llamativa pérdida de centuriones en esa batalla. Sí. Sí, es decir, los jefes. Tema también. complicado ese. Tema complicado, porque le dificulta todo lo que es el control interno de la legión. Sí. Así que, digamos, conservaron Gergovia, pero ¿qué pasa? Vercingetorix, en un momento de toda esta campaña, se dedica más a moverse con la caballería para forrajear, para asegurar determinadas cosas, y no está con el cuerpo principal del ejército. Bueno, pese a que Gergovia la conserva, César se retira, hay una nueva convención de jefes y lo acusan a Vercingetorix de traidor por no haber estado. Lo que llevó a una gran discusión. Vercingetorix terminó explicando que igualmente habían conservado Gergovia, que de todas maneras la guerra no estaba perdida. Explica por qué él no está con el grueso del ejército, sino que está haciendo otras cosas. Le dice que perdieron ganando, ganaron perdiendo. Qué bueno. Exactamente. Es que todo vuelve. Exactamente. Nosotros siempre a la vanguardia, los argentinos, de estas cosas. Sí. Entonces consigue que lo vuelvan o que lo confirmen como generalísimo. Pero ¿qué hacen? La propuesta ahora es tierra arrasada. Liquidemos todo y hagamos que los romanos no puedan alimentarse y se tengan que ir por eso mismo. Bueno, esa te digo que es una mirada racional para atender a un ejército regular, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, en tierra arrasada, tribus irregulares pueden sobrevivir. Claro. Porque se dividen en tantas partes que pueden alimentarse por separado. Con un ejército, César ahora tiene 6 legiones, así que estamos hablando de 36.000, 40.000 soldados. Es muy difícil, es muy difícil. Bueno, bajo esta situación, César vuelve a, ¿cómo se llama esta ciudad? Que nunca me acuerdo, Regidium, que está cerca de Lutecia, que es París. Recompone el ejército mientras sucede esta reunión de jefes, mientras Vercingetorix trata de reordenar todo. Y traslada la campaña más hacia el oeste, digamos, de París al sudoeste. ¿Querés que cambie? Cambiamos de escenario, sí. ¿A dónde pasamos? A ver. Si vas a la placa 6 para arriba. Sí, señor. Acá estamos. Ahí está. Para el que esté viendo los mapas va a ver que hay un montón de flechas, pero hay 2 que giran o que salen hacia la derecha, muy a la extrema. Esa es esta parte final de la campaña de Vercingetorix. Sale de ahí, no está tentando Vercingetorix de vencerlo a César en el campo, no está muy seguro, va a buscar alguna idea, y estando recostado al sudoeste de París, cerca de Sens, si yo mal no recuerdo, se entera de que César sale de sus campos y lo va a ir a buscar. Entonces, y acá volvemos un poco a lo que dice Guillermo, la comparación, el ejército de 40.000 hombres formado, más de 40.000 después va a contar, con un sistema de marcha y de orden, es una gran columna, es un gran blanco para fuerzas irregulares que pueden dividirse fácilmente y atacarlo por varios lugares. Entonces eso es lo que planea Vercingetorix. Todo muy lindo, pero cumpliendo el designio de César,
todo se sabe. Y César se entera que los van a emboscar. Así que viene, no sabe dónde, pero viene con la fuerza muy atenta. Y como siempre, César tiene suerte. ¿La idea cuál era? La idea era... La suerte de los tipos que tienen genio, ¿no? Me parece, ¿no? ¿Cierto? Sí, no digo no, yo sí sé que a qué suerte apelás, como la suerte de Napoleón, a los tipos que construyen la suerte. Claro, no, pero acá en este caso sí es suerte proveniente de la incompetencia del enemigo. Bueno. Porque ¿qué es lo que pasa? La idea de Vercingetorix, que tiene mucha caballería, es dividir 3 cuerpos de caballería. Con uno atacar la cabeza de la columna de César para frenarla, y con los otros 2 atacar los flancos. La verdad que bien plantado, muy bien plantado. ¿Cuál es el problema que surge? No solo la resistencia romana, sino que las 3 fuerzas de caballería atacan a destiempo. Entonces le da espacio a César para ir venciéndolas por separado. Así que es la preparación romana y la suerte y la incompetencia, incompetencia en la operación. Con esta derrota, Vercingetorix toma la decisión fatal. Se dirige a Alesia. Y Alesia es, vamos a la 10, Alesia es una altura igual que Gergovia, que tiene... Hasta ahí bien, el compañero. Hasta ahí viene bien, bárbaro. Tiene una posición en una altura, fortificada, rodeada por 3 lados por ríos. La verdad que está muy bien plantado ahí, muy bien plantado. Y el plan original es tomar Alesia como base, hacer salidas de hostigamiento contra los romanos. Bien por Verci. Bien por Verci. Bárbaro. Para los que nos están escuchando y no ven, ¿querés explicar un poco? Porque era como doble muralla, ¿no? O triple muralla. Claro, el asunto es así. Además del río. La lomada donde está Alesia, que tendrá 400, 500 metros de altura, es alargada, tiene 1 kilómetro de ancho por 2. Casi en un extremo está el pueblo y la fortificación. Es decir, que hay una explanada grande alrededor de la ciudad. Y esa altura está cubierta por 2 ríos relativamente importantes, no son ríos muy grandes, y otro un poco más pequeño, que cubre 3 partes, y esto lo decimos porque la definición del lugar de Alesia sigue discutiéndose, aunque más o menos se tiene idea de dónde está. Pero para hacerlo sencillo, digamos que estaría cubierto hacia el oeste, el sur y el norte, y el este estaría más abierto, para dar una explicación simple con lo que sabemos. Entonces, desde ahí él puede moverse, no tiene ningún problema. Es más, el propio Vercingetorix, en la parte más débil, ha construido una zanja con un parapeto para impedir que los romanos lo asalten. La verdad que está muy bien plantado todo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando César llega, hay algunos encuentros, particularmente de caballería, donde los romanos salen victoriosos. Y esto da la impresión de que lo amedrentó a Vercingetorix. No sabemos muy bien, pero suponemos eso. ¿Por qué? Porque deja que los romanos se le acerquen y antes de que lo terminen de cercar, él libera buena parte de su caballería para ir a buscar ayuda exterior y deja de hacer salidas. Es decir, transforma todo en una defensa estática. Esto, por supuesto, facilita que César haga un contravallado alrededor de la ciudad, o del pueblo y de la altura, y lo cerque. Pero, ¿qué sucede? Él sabe que han salido fuerzas de ahí y que seguramente va a venir una fuerza de relevo.
Entonces, al contravallado de cerco de la ciudad, Esto es lo genial. esto es lo genial, le agrega una circunvalación. No, es tremendo lo que estamos contando. Es tremendo la capacidad de César, ¿me comprenden? Porque otro conductor lo que hubiera hecho es decir, bueno, destaco patrullas, fuerzas de, digamos, de velo para ver por dónde pueden venir, que yo no, Sí. directamente pone su centro de gravedad en este tema de Alesia y va a contener a lo que vengan, ¿me comprenden? Sí. Es brillante. ¿En cuánto tiempo Sí, no, hace pero además esto? quiero agregar algo. Lo que es monstruoso es la eficacia y la fortaleza. Vuelvo al tema de la fortaleza física. La muralla que él hace primero, Claro. cercando a Alesia, tiene 16 kilómetros de extensión. Y la segunda, la que está por afuera, 21 kilómetros de Sí. postes de madera que tienen que cortar, afilar, armar, enterrar. Aparte, los fosos, los dobles fosos, los terraplenes. Sí. Es una obra de ingeniería, es una monstruosidad. Marce, ¿los fosos cuánto tienen de profundidad para acabar? Creo que Depende. tenían 1 metro, le ponían estacas, además Sí. ponían otros tipos de, entre el foso y la fortaleza, eso lo sabe Jorge mejor, distintos tipos de trampas, fierros, ganchos, ahí con nombres Sí, latinos. cazabobos ponían, ya había ponía cazabobos. Ahora El tipo. Cazabobos, sí. Claro. En las imágenes siguientes se ven algunas cosas. Bueno. ¿Querés que pase? Pero lo de, Sí, sí. Decime dónde vos voy. calculá que esos Da la soldados 11. tienen que hacer la guardia militar, tienen que construir las fortalezas. Un grupo tiene que salir a forrajear alrededor y buscar comida. Y los Una palitos, cosa, perdón, una obra- porque Hay que ir a buscarlo. ¿cómo se llaman? Los troncos en puntita que ponían. Sí, No, Que aparte no pero había hacerla- muy cerca, ¿eh? No Claro, había muy eso. cerca, tenían que ir lejos a ¿De dónde buscar. sacás todos los troncos? Y además el mantenimiento de las armas, del cuidado del ganado, el cuidado del propio personal, mantener la empalizada, porque se afloja, hay que utilizaban barro entre los troncos para ayudar a que se solidificara eso. No es un trabajo de un día, es permanente. Bueno, acá les iba, para volver contemporáneo, empiojo un poco, pero si me salgo mucho de tema me lo dicen. Ojo, darle de comer a 5.000 caballos o 20.000 caballos. Y a 40.000 tipos. Sí. Esto del trabajo que lleva cercar una ciudad, que está tan en boga, que te dicen, bueno, que esta campaña ha fracasado porque cercaron la ciudad y todavía no entraron, qué sé yo. Sí. Lo que significa cercar una ciudad, y si eso es, no sé, Jorge, digamos, si ya en este momento, en el 52, 53, estamos antes de Cristo, hay una doctrina de cercamiento de ciudades. Yo no sé si se llaman, a ver, sí, debió haber habido una doctrina, hay una técnica, hay algo que dice, bueno, si usted se encuentra en una ciudad de este tipo, por ejemplo, acá nos encontramos con un pueblo fortificado, es un pueblito, Alesia, no es una gran ciudad, en una altura. Bueno, el método sería hacer lo que hizo César, una empalizada de esta forma y demás. No haga torres porque no tiene murallas muy grandes la ciudad y tampoco las puede subir. Así que acá no es necesario. Ahora, si usted va a atacar Masada, bueno, Claro. Masada no necesita un cerco, necesita un terraplén para que usted pueda subir una torre de ataque que se llama Heliópolis hasta la altura donde está la fortaleza enemiga. Claro. Y eso es, si no una doctrina totalmente escrita, aunque algunos documentos hay, es una doctrina de práctica. Todos saben lo que tienen que hacer. Pero además hay una cuestión, ¿no es cierto, Jorge y Marcelo, Karina? Que todo el ejército romano era un ejército de ingenieros, es decir, era un ejército que sabía de estas cosas, es decir, que no es que, digamos,
tenían que esperar una tropa especializada, la legión, otra legión especializada en trabajos de tierra para poder hacer... No, no, la propia legión generaba ideas y formas de hacer esto. Eso es lo genial. Por eso digo, es muy impresionante porque vos no instruís, no sé en cuánto tiempo hicieron los 2 cercos, pero vos no instruís a la gente en una semana todo lo que tienen que hacer. No, lo saben desde que son tropa romana, desde que el soldado, claro, empieza a hacerse soldado romano, empieza a aprender todas estas cosas y lo aprende, no sé cómo habrá sido el sistema, ¿no es cierto?, de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero ya la misma formación de la legión era un sistema de aprendizaje darwiniano, porque con lo que decía Marcelo hoy de los tipos que estaban en primera línea y resistían 10, 15 minutos, eran los más nuevos los que ponían adelante, y eran relevados por tipos cada vez con mayor experiencia, hasta los que al final entraban los tipos que más años tenían en la legión. Era un sistema darwiniano de aprendizaje, tremendo, con incentivos de vivir o no vivir. Sí, No, bueno, además esa selección era lógica, porque vos no podías ir a pelear en estas condiciones con tipos que no lo podían soportar. Si no había otra manera de hacer la selección. Pues así. Exactamente. En la página siguiente, esto es una reproducción que se ha hecho donde supuestamente estaba Alesia. Fíjense lo que es. Seguramente el muro de los que ven la foto, el muro que está sobre un terraplén y que en el fondo al pie tiene un foso, está hecho con maderas livianas. Probablemente no todo fuera así. Debía haber habido algunos con maderas más livianas y otros con troncos más pesados, según la exposición o no que tuviera la posición. Pero quiere decir que yo estoy, digamos que mirando a la ciudad, aunque para afuera es muy parecido, en una altura, es un terraplén que se construyó. Sobre ese terraplén hay una pasarela ancha para que la gente se pueda mover, vigilar, trepar y demás. Cada tanto sobre esa pasarela hay unas torres de vigilancia. Todo el borde del terraplén tiene una línea de troncos. Claro, como si fuera una, como un cerco de tronquito, enganchado, que bueno, impedirá, yo que sé, que pasen la flecha, no sé. Claro, la protección es para eso, para poder pelear desde adentro y no ser herido desde afuera. Exacto. Ahora, el terraplén acá, como lo muestran, tiene mínimo 4 metros de altura. Claro. El foso que depende de donde se haga, puede tener 1 metro de profundidad, 1,5 metros o 2 metros de profundidad. Y es clave para la posición, porque es el lugar donde vos debería ser una zona de muerte para el enemigo que ataca, porque es donde vos tenés que tener un lugar despejado, acá en este caso está despejado y con obstáculos, que le dificulte a los tipos entrar, ¿me comprendés? Moverse, y vos tengas mayor facilidad para abatirlo, ¿no? Exactamente. Por delante del foso, que tiene agua en este caso, hay clavadas unas estacas en 45 grados apuntando al enemigo. Acá hay 2 hileras, precisamente para evitar que pueda venir a la carrera, es decir, que se tenga que detener frente a la fortificación si quiere continuar. Claro, que no tome envión para subir la esplanada. Claro, y al quedarse quieto lo transforma en un blanco más fácil. Ahora, por delante de estas 2 líneas hay lo que llamaríamos hoy clavo Miguelito. Claro. Sí, esa es la misma idea. Un aparato de 4 brazos de metal, como una estrella que se tira y queda siempre parado con una punta para arriba. Después, como dijo Marcelo recién, había pozos que tenían 60 centímetros o un poco más con estacas. Así que el tipo metía la pata ahí y se clavaba hasta la ingle. La maldad. La famosa, el famoso la estaca vietnamita, ¿no? ¿Te acordás de los pozos? Claro. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque hay veces, esto voy a hacer publicidad, cuando alguien se acerca a estudiar historia militar, se cree que la única manera de aprender es estudiar lo que pasó ayer en la guerra. Claro. En realidad no es así. Hay cosas en la guerra que son imperecederas.
se usan y se vuelven a usar. Pero vos fíjate que el pibe que habrá diseñado esto, habrá habido romanos que pensaron esto, ¿no es cierto? No trascendió como Bobén, como se pronuncie, ¿no es cierto? Que Sí, es el pibe que en Francia en el siglo XVII, ¿no es cierto? Cuando, o el XVI, no me acuerdo ya, que es el que diseñaba 17. Fortaleza, que hoy Claro. ve ciudades francesas desde el aire y tienen, ¿no es cierto?, sus dibujitos. Y era, el tipo hacía esto. Claro. Con mejor estilo, quedaba lindo, Bueno, sí, qué sé quedaba. yo, bueno. Claro, Y cobraba bien. y por cobraba hacer lindo. el Hizo 200 fortalezas, lo que debe haber cobrado. Sí, claro, el pibe era. En la foto siguiente tenemos otra manera de verlo, y otra forma, con un foso un poco más alejado. Ahí. Y en la siguiente, esto es visto desde adentro. Hay algunas plataformas, digamos, donde se asientan las armas, digamos, de la artillería primitiva romana. Las catapultas, los escorpiones que tiraban unas flechas muy grandes, muy pesadas. Que también las armaban ellos. Sí, sí, eso es interesante para los que nos escuchan cuando vean catapultas y después incluso en la Edad Media los trabucos, que son mucho más grandes y demás. Estos aparatos se transportaban, pero lo que se transportaba eran las piezas de metal. Claro. Las de madera se cortaban en el momento y se armaban en el momento de la catapulta. Claro, ahora estamos negocio, viendo, tal cual, ahora estamos viendo, digamos, del lado de adentro, Sí. que está de nuevo la empalizada, la pasarela alrededor de la línea del cerco de tronquitos, y se ven Sí. las torretas estas para tirar de arriba. Me preocupa mucho, y bueno, y del lado de adentro las catapultas, que yo, para tirar para afuera, que no le des al de la torreta. Con onda. Bueno, sí, hay que... Pero bueno, Guille, qué sé yo, Eso. uno nunca sabe. Capaz Sí, bueno, sí, he visto. Claro. Sí, bueno, aparte puede haber inquina entre un centurión y otro. Claro. Tal cual. En fin. Bueno, y en la siguiente hay un panorama dibujado. Donde Fenomenal, se ve fenomenal. todo. Describamos Las todo de trampas. vuelta, claro. Tiene Es una el terreno cosa de loco. abierto, las trampas con las estacas, las estacas sobre la tierra, un foso con agua, un foso sin agua, más estacas, el muro, la torre. Y detrás un espacio y se ve la muralla que mira hacia afuera. La verdad que dibujó esto muy bien hecho, muy prolijo, pero esa es la idea. Y esto tardó, el problema cuando uno lee la Guerra de las Galias, que César nunca habla de tiempo. Es muy raro que diga 3 días, así suelto. Pero todo el mundo calcula que puede haberse hecho en un mes. No se puede Sí. creer, no puede ser. Pero no Bueno, se puede Sí, no, creer. pero es que Sí. hay que pensar en el soldado romano como un pequeño obrero de ingeniería, de una gran máquina de ingeniería. Hay que Sí. pensar en eso, como un hormiguero en el cual todos saben quién lleva esto, o una colmena, Digo, ¿no? y Soy el mientras entomólogo. César encargaba este tipo de cosas, además rosqueaba políticamente. Sí. Digo, estamos hablando No, por de eso Sí. cuando te lo dicen seres ahora, como te lo superiores, presentan como seres un superiores. demagogo, ¿viste? Sí. Te No, lo presentan como un seres demagogo, nada más. No, Gente que sabía, sabía su trabajo, tenían sus ambiciones personales, pero sabía que su trabajo era mejorar todo para poder y satisfacer escribían, su Jorge. ambición. Y escriben, Y y tienen hijos. escriben, sabían leer y escribir, viejo, y le entraba a Cleopatra. hablar. Claro, y Cleopatra y todo, claro. No, porque acá- Bueno, escribía y no como nuestro canciller. Qué malo, Era qué multilingüe. Yo sabía que iban César. a venir por ahí. Yo sabía que No, vos sabés que al principio de la Guerra de las Galias, con los primeros, creo que Jorge, por supuesto que lo sabe mejor que yo, los galos, los más cultos, hablaban griego, Claro. muchos, por el contacto comercial que tenían con Masilia, que es Marsella, que era una ciudad griega, no romana, que tenía un estatus especial que los romanos
se lo habían respetado al principo. Sí. Bueno, hoy Y también tiene un César- estatus medio extraño ahí también en Francia. y hay crónicas de que César hablaba y muchos de los romanos con los galos en griego para entenderse. Sí, sí. Sí, porque el griego era como el inglés moderno. Era la lengua franca del era la Mediterráneo. Claro, todo el mundo Claro. hablaba griego. Por eso cuando se habla de las frases de César, es decir, la de et tu bruto o alea jactaes, en realidad no están se dicen en latín, pero la dijo en griego. ¿Por qué la Las hablaba dijo en griego, Era lo exactamente. común, era lo Un común. día tenemos que hacer un especial de los pueblos del Mediterráneo. Ahí Sí. estoy con Pérez Reverte, porque el Sí, Mediterráneo es como una suerte de germen de ideas, de política, de soldados. Es muy, muy fuerte el Mediterráneo y nosotros acá en No le estas prestamos playas no lo atención. vemos así. Es Es cierto. cierto. No le prestamos atención. Anotá, Sí. Guille, Creemos podés que es ponerte. una... No, sí, tengo ¿Podés acá el ponerte a Nubio ahí tallar? agachado. A ver, ponete a tallar de una vez. No, porque él pide comida, el tipo es de locos esto. Muy bueno, no se puede. Ahí le dejé unas sobras de ayer y pide todavía, ¿no, viejo? Así no, Tiene, así que, no. tiene que esperar que terminemos la guerra contra la inflación. No, no, este está muerto. Bien, Bien, me viene así un que- lote más de nubios, ¿eh? De nubios, bueno. Como van las cosas, lo vas a tener que rematar. Eh, Bueno. eh, Che, cuidado que así- alguno se va a tomar en serio que estamos No, en bueno. tráfico de Bueno, esclavos. ¿viste? No, Alguna cosa no, así. no es este capítulo para almas sensibles. No es todo No, nuestro no, pero en ciclo. serio, che, tenemos un programa del Mediterráneo, Sí, de full, verdad. full, Sí, totalmente. todas las campañas de Sicilia de todas las épocas son fantásticas. Sí, Exactamente. sí. Así que volvamos a la batalla. Tenemos todo esto armado. Así que es cierto que Vercingetorix, como dijimos, comete el error de quedarse dentro, pero a medida que esto iba creciendo también se habrá dado cuenta que equivocado o no, ya no puede hacer nada. Está esperanzado. Quizás especulaba, de ¿no? que Con que venga a vinieran, con que vinieran, ¿no es cierto?, a salvarlo de una manera eficiente, ¿no? No, sí, la verdad que el plan, digamos que pudo haber sido eso, pero, digamos, claro, lo vemos desde acá, ¿no? Faltaba realismo por precisamente la falta de unidad de las tribus. Claro. Faltaba eso. Porque para vencer la disciplina romana, la única manera era la masividad de las tribus galas. Y eso nunca se consiguió. Claro. Nunca Masividad con unidad de comando, porque... No, además, sí, un comando inteligente. Además, tal cual. es decir, de hecho, lo que vamos a ver ahora, la fuerza de relevo, que es principalmente caballería, traen infantes, pero principalmente caballería, está al mando de 4 generales. Claro. No es uno solo. Uno de ellos es primo de Vercingetorix. Y claro, ¿qué es lo interesante, además de todo este trabajo que ha tomado César? César ha establecido campamentos, es decir, lugares de asiento de unidades de infantería y de caballería. Hay, si yo mal no recuerdo, 8, 6 de infantería y 2 de caballería, que forman, además del asiento donde los soldados viven y descansan y demás, forman las reservas locales de cada sector. Es decir, la tropa lista para ser empleada y defender cada sector. Eso se llama darle dinámica a la defensa, ¿no? No que la defensa sea algo que reacciona ante el envión del que ataca, sino que tiene su propia dinámica, su forma de ser ofensiva dentro de una defensa. Exactamente. Y el propio diseño, que además tiene puestos internos y demás, si esas reservas no alcanzan para sufragar alguna zona de ataque, tiene la posibilidad de recibir ayuda de otros lugares. Así que es muy dinámico, está muy, muy bien plantado. Tanto es así que cuando ataquen, va a haber 3 ataques principales y que siempre van a ser contenidos, aun cuando esos ataques se coordinan, y se coordinan visualmente, con ataques salidos de Alesia. Es decir, la fuerza de relevo ataca por fuera y Vercingetorix sale
para atacar por dentro el sitio. Ninguno tiene éxito. Ninguno tiene éxito, siempre son rechazados. Este movimiento de fuerzas tan bien distribuidas que tiene César es terriblemente exitoso, siempre terminan conteniéndolos, y es interesante el último, que está en la página 19, donde no solo los contiene el ataque interno, sino que el ataque externo, para los que pueden ver el mapa, llega casi a contactar el interior de la defensa, pero César tiene dispuesta una fuerza de caballería para atacar la retaguardia de esa penetración gala. Así que... Perdón, te paro ahí un minuto, para que pongamos esto en contexto, ¿no es cierto? Porque pareciera, el amigo César, lo que ha construido frente a Alesia es una maniobra de líneas interiores, es decir, el mismo tipo se ha fortalecido y ha generado un centro, valga la expresión, ¿no es cierto?, un centro de poder, ¿no es cierto?, de fuerza que le permite pegar en todas direcciones de acuerdo a cómo la situación va evolucionando y en su ventaja, cuando podría estar en estos momentos siendo el rodeado, valga el juego, atacado de dos direcciones al mismo tiempo por los galos. Eso es lo genial también de este pibe. Sí, porque además se necesita una estabilidad mental y profesional emocional, muy ¿no? fuerte. Claro. Sí, claro. Pero, claro, porque piensen, cualquiera de nosotros piénselo, estoy en una batalla donde peleo para la izquierda y para la derecha al mismo tiempo. Sí. Y en distintos lugares, y tengo que cambiarme, es decir, exige un esfuerzo personal, intelectual gigantesco. Y de comunicaciones. Y de comunicaciones. Sí. Todo por mensajeros corriendo de un lado al otro, contando cómo va la situación. Y que sea confiable lo que transmiten, ¿viste? Nada, además. Con eso te conformás la situación. No, sí. Tremendo, tremendo. El tipo, no solamente él brillante, sino los esbirros con que se juntó para hacer la campaña, otros tipos a la altura de él o superiores. Sí. Porque eso es también un ejemplo de ser brillante. No, bueno, y el coraje, Marco Antonio, Tito Labienus, eran tipos... de primera línea. Sí. De primera línea. Y acá hay un detalle. En medio de todas estas idas y venidas, ataques y contraataques, en Alesia se acaba la comida. Claro, eso te iba a decir, porque ahí ¿cuánto hace que no entra un gramo de nada? Y sí, no, y por lo menos decir, 30 días trataron de hacer el cerco y habrá 30 días más. Calculado. Es decir, porque cualquier autor que uno lea todo esto es especulación. Se habrán comido hasta los perros, los tipos. Ahora va a suceder en Alesia algo que sucede en todos los lugares sitiados de la historia militar. Piensan qué hacer. Una de las primeras cosas que se les ocurre en todos los cráneos que están alrededor de Vercingétorix es, no hay ningún problema. Liquidemos a los débiles y nos los comemos. El resorte del canibalismo. Muy difícil, muy loco, es muy raro que suceda, pero hacen sí lo que hacen todos los sitios que ve uno en la historia. Echan a todos los civiles. Se quedan solamente con los hombres capaces de combatir. Y ellos se quedan con la comida. Así que los civiles están fuera de su fortificación y tienen enfrente la fortificación romana. Cuando van a hacer la fortificación romana, obviamente los romanos reciben a flechazos. Esto, que suena tan cruel y que lo es, obviamente, sucede en todos los sitios. Cuando uno ve los sitios medievales, sobre todo de los grandes castillos de protección,
En cuanto falta la comida, a la gente que protegen la tiran a la calle y nadie, es decir, el sitiador no los deja salir y no los alimenta, y el sitiado tampoco los recibe. Esto tiene que ver con algo que creo que dijimos cuando hablamos de la guerra, que los civiles son víctimas de la guerra siempre sin importar de qué bando sean. Exactamente. Siempre sucede eso. Y aquí también. Lo más probable es que los pequeños grupos de civiles se hayan refugiado en algún espacio libre del campo, rogando de que no pasen las tropas por ahí, y habrán comido las raíces que habrán encontrado. Es lo que generalmente ocurre. Pero Alesia es Era uno de los tremendo, que... todo esto era Es tremendo. terrible, pero además, a pesar de ser tremendo, sucedió modernamente. Sí, Leningrado. Leningrado, exactamente, te iba a decir eso, Leningrado. Claro. Leningrado, no echaron a los civiles de la ciudad, pero comían lo que encontraban. Hubo canibalismo en Leningrado. Hubo canibalismo, hubo de todo. Hubo de todo. Por eso, para traer... Perdón, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, para aquellos que crean que estamos hablando de... Estamos hablando Sí, de no. ayer nomás. Siglo No, pasado. claro. Mediados del Por eso, siglo pasado. Para traer las cosas mucho más cerca, y hablemos del cerco de Kiev, yo la verdad que me asusta cuando muchos alegremente hablan de la resistencia a toda costa en el cerco de Kiev y no ven todas estas cosas. No es tan No. fácil. No tan tiene la sencillo. perspectiva histórica. Claro, que tiene No, esa pero te perspectiva. Es decir, se resiste hasta donde se puede. Y un dato Claro, pequeño. ahí Cuando los alemanes... te sumo un punto. Sí, te sumo ahí un punto que vos Sí. justo estás diciendo. Se resiste hasta donde se puede. Hasta donde se puede, el límite se corre de acuerdo a la cultura, al país, Claro. todo. A los japoneses hubo que tirarle 2 bombas atómicas y seguían discutiendo, pero los que discutían si seguían o no peleando no eran los tipos que le había caído la radiación, no eran Claro. los tipos que se habían sido arrasados en Tokio. ¿Me comprenden lo que les Sí, quiero sí. decir? Es complicado. No, Y claro. es muy distinto decir, voy a resistir para lo que es la tropa militar, y otro muy distinto a la población civil. Claro, no. Y los civiles sobreviven a la guerra, hacen lo que pueden. Lo que pueden. Algunos se prestarán a la resistencia, con material y Claro. todo, pero la masa, ninguno de nosotros sale con toda la voluntad del mundo a matar y morir. No es así. No, es así, pues, eso, si no, ¿sabés qué? Es propio de lo que vos estás diciendo, de no haber leído todas estas cosas, de no haber claro. haberse impregnado de lo que significan estas cosas y quedarse con esa mirada, no quiero ser, voy a ser peyorativo, futbolera, o de saltar, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar. Claro. No funciona así, no No es así. funciona. Es una No idea es así. es una idea de videojuego, es una idea de... También, sí, Exactamente. por supuesto. Además, Ahora, hay una evaluación, ya que lo mencionamos en Kiev. Cuando los alemanes tomaron Kiev por primera vez, está bien que estamos hablando de hace 80 años, y Kiev era más chica, le costó a los alemanes 100.000 bajas y murieron 500.000 de rusos. Así que yo lo pensaría muchas veces antes de tomar a la ligera. Resistir, sí, hasta cierto punto. Resistir para negociar, sí, pero esa fantasía de la resistencia eterna, porque con el amor a los colores vamos a llegar, me parece una barbaridad. Es el daño que ha hecho la película de los 300 espartanos. Hago una consulta. ¿Cuál es la evaluación que se toma? Está bien, por ejemplo, en este caso, Vercingetorix estaba en Alesia. Pero ¿cuál es la evaluación? Porque también es mucho esfuerzo bélico, económico, cercar algo que no lo tenés natural, tipo poner, no sé, digo Masada. Esto no ¿por qué tomás esa decisión? Digamos, ¿cuánto pensás que te va a redituar? ¿Porque cae el jefe? ¿Porque de ahí en más no se levantan más, no joden más todo el resto de las tribus?
No, bueno, En realidad trataban siempre de evitar esa cosa. Yo creo que a priori, ¿no? No sé si coincidía, que César sabía que estaba el pibe Vercingetorix ahí y claro. que era una forma de buscarle cerrar. Si no hubiera estado Vercingetorix y hubiera estado Juan de los Palotes, otro tipo, ni bola le daba todo Porque eso. no, es como No, mucho. pero creo que además no hay que perder de vista el tema político en Roma. César está en una posición de todo o nada, desde un Sí, punto eso de vista también. político y personal. Si César perdía en Alesia, perdía las Galias, Chao. volvía encadenado a Roma. Sí, es cierto. Entonces el tipo se juega el todo por el todo. Y Está además... bien, se fue el todo por el todo, pero es un tipo pero no tira la perinola, ¿no es cierto, Marcelo? Ah, no. No es que tira. No. A lo que voy es, el tipo, por supuesto, con la cabeza fría y eficazmente, Sí. pero para él era una empresa vital, era absolutamente Sí. vital dominar la rebelión en Galia. Sí. Y ustedes, ¿qué tan asiduos han de haber sido esos correos con Roma? Permanentes, ¿no? Sí, sí. Permanente. Incluso creo que una vez leí que él cuando mandaba los correos a Roma para hablar con la gente propia, vos sabés que él mandaba unos correos también, porque obviamente la gente de Pompeyo y del Senado querían interceptar los correos de César. de César. Entonces él mandaba unos correos que los mandaba por lo que ahora sería Austria y entraban por el lado de Iliria, o sea, por lo que sería la frontera de Italia, viste ahí, Trieste, Venecia, Sí, y por el entraban por el Véneto. otro lado. por El el otro tipo lado. mandaba Sí, un correo, lo mandaba por la costa o cruzaba los Alpes hacia Torino, hacia la Galia Cisplatina, pero mandaba después correos por arriba, por el Betia, por Suiza, Austria, daba la vuelta y entraban por el otro lado para que no se los agarren los pompeyanos. Un genio, pibe. Impresionante. sí. Vamos redondeando, muchachos. Sí. Bueno, después de este último asalto, donde la caballería Gala tomada por la retaguardia, escapa, y ya no hay manera de hacer otro asalto, Vercingetorix se da cuenta que está todo perdido y se rinde. Rinde las armas Galas y O se sea, rinde no se murió, no que personalmente. recordemos, volviendo atrás, no es que se inmoló Vercingetorix, dijo No. basta, ya no da más. Exactamente. Bueno, de No, hecho Hay es un muy famoso. cuadro Sí. británico del siglo XIX, ¿no? Hay dos, sobre eso. hay dos cuadros. Uno en la página 20, que es Vercingetorix entrando al campo romano, Sí. y el otro más famoso, que El es en que la más me gusta. 21, donde él tira su espada a los pies de César. Y está el César, un César casi imperator, que no fue, Sí. pero está ahí, ¿no? Impecable. Y está con el otro pibe atado ahí al costado. Sí. Es tremendo. Era un rockstar también, Vercingetorix. O sea, era famoso el tipo. Tenía. Sí, él logró un prestigio importantísimo. Tuvo un final cruel, a mí me parece, ¿no? Tuvo un final cruel, muy romano, pero un final cruel. Bueno, Roma era cruel. Vivió 6 años en Roma. Tuvo 6 años preso. Sí, pero está bien, pero llevarlo encadenado allá, viste, como si fuera, no sé, me pareció. Sí, no, me pareció como. Digamos, pasearlo en el triunfo como un animal, digamos, ese era un tema de política interna, era para las masas. Y después la ejecución ritual ahí en el Tulanium, era, ¿no? En el Tullianum,
que lo ahorcaban con garrote vil, creo que era, Sí, ¿no, como, Jorge? sí, tipo garrote vil era, un sistema parecido. Bueno, No un conocemos mucho, sistema pero que el bueno. compañero nacional y popular Francisco Franco, por la gracia de Dios, utilizaba sí, largo y a tendido. diestra y siniestra, sí. Sí, sí, el Sí, garrote Sí, lo heredaron a la de- diestra sí. giraba el Sí, tornillo. exactamente. Sí, lo que pasa es que lo de la entrada de los prisioneros enjaulados o encadenados forma parte del ritual del triunfo romano, que es toda una ceremonia. Es decir, eso no se puede evitar. Incluso Zenobia, que fue la reina de Palmira y demás, creo que no en una jaula, pero la llevaron encadenada. Encadenada, aun cuando después le perdonaron la vida. Zenobia Bueno, a una de sobrevivió. a la hermana de Cleopatra también, ¿no? ¿La hermana? ¿Cuál? Ahí me perdí. Yo tampoco. La reina esta que capturaron. Yo me acuerdo del Zenobia, hermano. la de Claro. Palmira. Zenobia, la de ¿Eh? Palmira. Sí, Zenobia. Zenobia, claro, a ella la perdonan. La La tienen presa y la perdonan, pero la perdonan. llevaron en el triunfo también. Sí, sí, encadenada. Ella estuvo encadenada. En general lo llevan Después también en jaulas. a un líder britano, que no me acuerdo el nombre, también Claudio lo perdona, lo pasea en el triunfo, Sí, pero después lo lo perdona. Y perdona. se quedó viviendo en Roma el tipo. Sí, Eran clementes los pibes. sí, sí, era bueno muchacho. Ahí hay una cosa que para hacer la campo, ya que la mencionamos a Cleopatra, Zenobia y demás, y en algún momento hablamos de Isabel la Católica, también habría que hacer un especial con esas mujeres que terminaron comandando ejércitos. ¿Cómo no? O- ¿Cómo no? Porque hay muchas figuras que son sorprendentes, algunas con destinos trágicos, otras no, pero podría ser muy interesante, me parece. Va. O la amiga Indira Gandhi, También. generando una guerra civil a los pakistaníes para quedarse para Claro. hacer el Estado de Bangladesh, que es un apéndice de India, viejo. No, sí, No, sí, sí. sí. No, La claro, doncella de Orleans. Claro, Exactamente. les iba a decir. Otro, Che, escúchame, otro. cerremos Alesia. Estamos prometiendo mucho. Claro. Cerremos Alesia y veamos para dónde vamos la próxima. Lo que va a seguir acá es Galia queda pacificada, pero no de inmediato, va a llevar mínimamente un año más de pacificación, después va a ser más tiempo de administración, de asegurar el límite con los germanos en el Rin, y hasta que César decida volver, y va a volver es decir, no solo porque se le vencen los plazos de mandato, sino porque tiene que resolver el juicio pendiente que tiene y porque sabe que Pompeyo se puso en contra de él. Entonces ahora lo que va a suceder es la pelea entre Pompeyo y César por el dominio de Roma. Eso es lo que lleva al famoso cruce del Rubicón. Exactamente. Y Pompeyo estaba eclipsado por el poder que agarró el amigo César en la Galia, iniciar la campaña en Bretaña, en las Islas Británicas. No, hay que reconocer dos cosas. Una, que la campaña de César en la Galia lo puso en un lugar de Dios para Roma. Eso te iba a decir, el concepto de Dios está bastante bien ganado. Sí, la verdad que sí, un ídolo total, absoluto para todos. Pero hay que reconocer que esa posición era la que tenía Pompeyo. Pompeyo también tuvo ese poder descollante, sobre todo cuando hace la campaña contra los piratas. Fue el primer gran almirante de Roma, Pompeyo. Pero no tiene la envergadura de conquistar las Galias. No, pero para ese momento fue muy importante. Sí, a ver, pongamos de esta manera.
fue tan importante como César porque no había ninguna hazaña superior. Claro. César, para ser más importante que Pompeyo, tenía que ser algo más grande que lo que hizo Pompeyo. Decía, habría que ponerlos así temporalmente acomodados. Y de hecho, creo que han sido los más grandes comandantes. Más allá de y ahí Cipión vos y todo, fijaste ¿no? un temita, ¿no? Cerrando, ¿no? Esto, la capacidad de los conductores militares romanos de operar en tierra o en el mar también. Sí, Estas sí. cosas, ¿viste? Muy Son- de ellos, ¿no? Es muy sorprendente. Es Bueno, un cierto, tema no menor, volviendo al tema de las consecuencias, ¿no? La consecuencia en vidas humanas en las Galias fue terrible, ¿eh? sí. Este, y se llevaron 1 millón de esclavos. Y sí, y Bueno, necesitaban hacer lo algunas que pasa es obras que ahí a los soldados le pagaban con esclavos también. también. Sí, sí, es cierto. Entonces, también estaba digamos, el resarcimiento económico, digamos, de la campaña, ¿no? Ahora, a Pero mí también siempre hay me un llamó la cruce atención esos cultural, ¿no? temas, la interna política de Roma, que, bueno, nos estamos yendo por las ramas, ¿no? Entre de los optimates y los populares, ¿no? Pero vos fíjate que Tito Labieno, que fue el general estrella ahí en Alesia, después se pone del lado de Pompeyo. Claro, es el segundo de Pompeyo en Farsalia. Entonces ya se pone en contra de César. Así que, bueno, la política, ¿no? Por Y también supuesto. hay Lo que que pasa pensar es que que la esos guerra, legionarios que se ven. Ah, perdón. Dale. Sí, dale, dale. no, la guerra era el negocio primigenio de Roma, ¿no? Tal Al cual. final. Pero eran políticos y guerreros todos. Y estos generales todos también tenían sus preferencias partidarias, familiares. Ahora, por ejemplo, Cicerón, que estuvo también en contra de y el hermano Cicerón, Quinto, fue uno de los generales de Roma en las Galias también. Muy... Lo que pasa Lo que quería decir es también que estos romanos que se volvían de las Galias tantos años, también estaban fomentando lo pluricultural de que iba a Roma, porque traían sus mujeres galas también, ¿no es cierto? Todos, sí. Y hacían una fusión de cultura. Roma fue civilizadora, y ahí me van a matar la corrección política. Roma fue un faro de civilización en una Europa brutal. Bueno, Brutal. Peor que la brutalidad de Roma. Eran peores que Roma. Porque Roma por lo menos tenía leyes y límites para la época. Pero claro, algo señores, los tengo que llamar al orden. Los tengo que llamar al orden y nos vamos por las ramas. Jorge, haces un cierre y ahí veamos. Guille, depende de cómo venga la coyuntura, si volvemos a hacer especiales o con qué seguimos, pero primero Jorge y después... Sí, acá lo que hay que tener en cuenta es, esta conquista es muy importante para Roma, por el producido de las Galias, indudablemente, pero también es muy importante, como decíamos recién, para el propio César. Y eso va a poner en crisis la República Romana. Ya venía muy mal, no nos engañemos, ya venía muy mal, pero le va a presentársele a la República dos campeones, César y Pompeyo, que se ofrecen para restaurarla y que desgraciadamente la van a terminar matando. A Pompeyo, César le va a ganar en batalla y lo van a asesinar en Egipto, y a César lo van a matar los propios romanos en nombre de la República para terminar instaurando el imperio. Es sucintamente lo que deviene de esto. Pero como gestión política de integración del imperio, la campaña de las Galias es probablemente una de las más importantes, si no es la más importante. Yo creo que es la más importante y además con este efecto que contaban Marcelo y Guillermo del el efecto civilizador, expansivo civilizador, y
y multicultural. Roma, digamos, Roma expandió sus leyes, su cultura y también se nutrió. Es impresionante. Para mí la campaña de las Galias, es más, quizás en algún otro momento, ahora tenemos que ir cerrando, pero los primeros movimientos y demás quizás podríamos volver a verlos en otro momento, porque es increíble, pero es increíble en dimensión, es increíble en ingenio, es increíble en el enemigo que se enfrentan. Yo no sé si hay otra cosa igual, bueno, ustedes sabrán, para la época, no sé si hay algo parecido en importancia. Bueno, Guille, ¿qué hacemos? Bueno, si no hay, no sabemos, estamos no es que estemos buscando la coyuntura, pero la coyuntura nos da pie para tratar de acercar alguna mirada que amplíe y tratar de salir de la coyuntura y darle un poquito de... Si no hay nada que suceda en eso, la idea es hablar sobre ir a la Segunda Guerra Mundial, a Kharkov, también cerca de donde se está peleando hoy, pero vamos a ver en cuál Kharkov, si la Kharkov de los primeros avances de los alemanes, la Kharkov después de Stalingrado, pero en Kharkov vamos a andar. Está bien, fenómeno. Bueno, Marce, Guille, Jorge, muchas gracias. La verdad que estuvo buenísimo, nos quedamos con ganas de más, pero nos extendimos muchísimo en el tiempo. Estimados, vamos a ir... teníamos una espada de Democles arriba nuestra, ¿no? Sí. Qué malos son. Qué malos son. A todos, tenemos, para los que quieran escucharlo después, obviamente queda en YouTube, y además tienen los canales de iVoox y de Spotify, se pueden suscribir, y ahí están todas las batallas que venimos haciendo, que son un montón, las pueden escuchar cuando quieran, se las bajan, suscríbanse, recomiéndenlo. Nos vemos la semana que viene, un abrazo a todos. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Chau, chau.